Quiero dar gracias al Señor por este tiempo en el que vamos a exponer la palabra del Señor. De verdad que hace varias semanas venimos estudiando este tema porque es un tema importante, es un tema que creo que da sanidad al pueblo del Señor y mejora nuestra santificación. Amén. Así que antes de iniciar, quiero pedirle que ore al Señor por mi vida, para que el Señor ponga las palabras necesarias, las que todos necesitamos, y que el Señor vaya obrando en medio de este tiempo de escuela dominical. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Padre, quita de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, Señor, que son cosas vanas y perecederas. Más bien que tu Espíritu Santo, Dios mío, obre en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro decir. Padre amado, por amor de tu nombre y por misericordia hacia nosotros, te rogamos, Padre, que tú pongas las palabras necesarias, Señor. Danos sabiduría e inteligencia para entender tu palabra de forma honesta y de forma sabia. Bendice nuestras vidas, Señor, para que podamos, Dios mío, santificarnos cada día más, bendecir tu nombre cada día más con entendimiento y conocimiento. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra a ti, al único y sabio Dios, al único verdadero. Padre, nada es nuestro, porque todo tú nos lo has dado. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, hermanos, creo que es un buen tiempo para compartir varias cosas. Hoy día ya venimos hablando acerca del nuevo pacto. Para los que nos visitan por primera vez, hemos hablado de la teología de pactos, ¿cierto? Del pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Amén, mis hermanos. Entonces, hemos pasado por esta gama, ¿cierto?, de enseñanzas, y ya la semana pasada nuestro hermano Luis habló del dispensacionalismo, ¿cierto? Y me quiero también apoyar en la semana antes pasada con nuestro pastor Ricardo, que él confirmó, ¿cierto?, el nuevo pacto hacia la iglesia. Es decir, la iglesia es parte del nuevo pacto. ¿Sí o no? Amén. Si no, puede ver las enseñanzas. Ahí 2 semanas atrás está la enseñanza de nuestro pastor Ricardo respecto de que efectivamente la iglesia es parte del nuevo pacto. ¿Ya? Judíos, gentiles se unen y forman y conforman este nuevo pacto. Bueno, y lo que tenemos que ver hoy es un tema muy importante, pero es una palabra muy rara. ¿Ya? De hecho, muchas veces cuesta decirlo, así que yo voy a tratar de decirlo la menor cantidad de veces posible. ¿Ya? La palabra es antinomianismo. ¿Sí? Y yo decía, ¿cómo hacemos que esta palabra quede en nuestra cabeza sin que se nos olvide? Y bueno, en el 5.º libro del Pentateuco, si usted lo revisa, se va a dar cuenta que está Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomios. Entonces dije, de aquí voy a anclar esta palabra que significa, o cómo la desarmamos para entenderlo bien. Porque todos entendemos el prefijo anti, ¿cierto? ¿Qué es anti? Algo que está en contra de, ¿cierto? Pero de deuteronomios vamos a sacar el significado de ¿qué significa? ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra deuteronomios? Repetición de la ley o la segunda ley, ¿cierto? Deutero, si uno va al griego, es segunda, y nomos es ley. Por lo tanto, de ahí viene la palabra o la sección de la palabra nomos. Entonces usted cuando quiera acordarse de esta palabra, acuérdese de deuteronomios y antinomios o antinomianismo. Esta palabra antinomianismo está dividida en 3 partes. Anti, como ustedes lo dijeron, es en contra de. Nomos, que significa ley, la ley. Y ismo es el sufijo,
¿cierto?, que se le pone a todo lo que es un sistema de pensamiento o una estructura sistemática de pensamiento, ¿cierto? Como capital, ismo, común, ismo, ocultismo, no, eso es otra cosa, ¿ya? Pero todos los ismos son un sistema y una estructura de pensamiento, ¿ya? Por lo tanto, el antinomianismo, si nosotros tomamos cada una de las palabras de la etimología de esta, nos vamos a dar cuenta que es un sistema de pensamiento que está en contra de la ley, ¿ya? Y esto, mis hermanos, queremos tomarlo con la mejor altura de mira, porque muchas veces, y hablo en forma personal, yo he sido antinomianista en cierta medida. Y es un error, y es más, para los teólogos reformados está considerado como una herejía. ¿En qué sentido? Lo vamos a revisar, pero es importante este tema, mis hermanos. El antinomianismo es un error doctrinal y no puede dar cabida en nuestros corazones a este sistema o a este pensamiento o a este sistema de pensamiento que está en contra de la ley. ¿Amén? Amén. Vamos a tratar de avanzar acá. Si no me funciona ahí el Cevita, ¿me ayuda? Ahí sí. Vamos a ver, a grosso modo, vamos a tener un paneo general de lo que vamos a ver. Vamos a ver una introducción al antinomianismo, ¿cierto? O al tema del antinomianismo, una breve historia del antinomianismo, y ahí vamos a ver que esto viene desde las cartas de Pablo. No es un tema nuevo, es un tema que ha acompañado a la iglesia y que los hombres de Dios le han dado guerra, por decirlo así, a nivel de la congregación, han explicado y han dicho, no es que no estemos con la ley está en medio de nosotros, pero hay que entender en qué forma, no para salvación, pero sí como evidencia de la santificación, ¿ya? Me adelanté ahí un poquito, pero la ley de Dios y el nuevo pacto. ¿Qué significa que la ley de Dios esté en el nuevo pacto? Cuando uno lee el libro de Sam Waldron, ¿cierto?, él habla del tercer uso de la ley, pero no explica los dos primeros. Tuvimos que darnos el trabajo de ir y tratar de buscar los otros dos usos de la ley, y la verdad es que los vimos en nuestro curso de evangelismo. Yo creo que lo tenemos fresco, pero no lo conocíamos como los usos de la ley. Lo vamos a ver también. Errores del antinomianismo bajo el nuevo pacto y una respuesta reformada y bautista a este tema, y conclusiones y aplicaciones prácticas de cómo este tema nos va a servir en nuestra vida, en nuestra eclesiología, en nuestra vida diaria, en nuestra santificación. ¿Ya? Vamos entonces a... Ya. Bueno, aquí tenía que llegar cuando iba a explicar, ¿eh? Pedrito, se llama el amigo acá, tiene dudas del antinomianismo, pero creo que ya los entendimos. Antinomianismo es un sistema de pensamiento que está en contra de la ley de Dios. Gracias, Evita. ¿Podemos seguir? Por favor. Ahora vamos a la definición formal de antinomianismo. Antinomianismo significa, es la doctrina que rechaza la obligatoriedad de la ley moral para los cristianos basándose en la justificación por fe y la gracia. Mis hermanos, uno de los errores que se cometen habitualmente es tomar un texto y sacar una doctrina de un solo texto. Nosotros no podemos tomar a Pablo, ¿cierto?, y decir que como la salvación es solo por fe, entonces no hay nada más que hacer, y como yo creo, entonces ahora yo puedo hacer lo que quiera porque ya todo fue perdonado, ya no hay nada más que hacer porque Cristo ya lo hizo todo. Y en cierta forma eso es verdad. Pero cuidado con sacar doctrinas solo de un texto o enfocarnos en un texto para desarrollar una doctrina o una teología. ¿Ya? Si podemos seguir al próximo, voy a dar algunas citas de algunos reformadores o tanto de la antigüedad como actuales, ¿ya? Juan Calvino, por ejemplo, nos dice, como introducción al tema, gracias, Evita, como introducción al tema nos dice en sus instituciones, la fe sola justifica, y eso es una verdad, la fe sola justifica.
Pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Se entiende eso? La fe no justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Ella viene siempre acompañada de algo más. Lo vamos a ir revisando, ¿ya? Ahí. Mis hermanos, ¿por qué es importante abordar este tema y es importante que nosotros lo entendamos? Primero, porque tiene que ver con la defensa de la justificación y la santificación. ¿Qué significa que entendamos la defensa de la justificación y santificación? Mis queridos hermanos, una cosa es la justificación que tenemos a través de la fe en Jesucristo, pero esa justificación viene acompañada de santificación. ¿Recuerdan aquel texto que dice que aquel que la buena obra empezó será fiel y justo en completarla? Por lo tanto, en nuestra vida cristiana, Dios va purificando y va generando una santificación progresiva. Entonces, entendemos que hay una santificación que Dios nos da en el momento en que Él nos llama, nos aparta para sí, pero también debe existir una santificación progresiva en la vida del creyente que nos va a acompañar ¿hasta cuándo? Hay dos eventualidades que pueden cortar esta santificación progresiva. ¿Recuerdan cuáles son? La muerte o hasta que el Señor venga. Hasta ahí llega nuestra vida, ¿cierto? Y ahí entramos a la perfección del Señor. Por lo tanto, no confundamos la justificación con la santificación. Pero estas dos cosas no pueden ser separadas. La justificación necesariamente conlleva en sí la santificación. ¿Se entiende? Hermanos de escuela dominical, así que si hay dudas, usted levante su mano y podemos revisarla. ¿Amén? Vamos entonces. ¿Cuál es el texto clave que tenemos para hoy? Y es sumamente importante. Este mismo texto, usted va a ver que todo este tema, si usted lee el Manifiesto Bautista de Sam Waldron, es el texto que guía este capítulo del antinomianismo con el Nuevo Pacto. El libro es Jeremías 31-33 y fijémonos qué dice. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. ¿Y la escribiré dónde? Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya hemos hablado en todas las clases anteriores que cuando dice Israel, es solo Israel, ¿cierto? Muy bien. Cuando dice Israel y Judá, no necesariamente es Israel y Judá. Recordemos que el apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos habla de un olivo, ¿se acuerdan? Y que ese olivo hay ramas que fueron desgajadas, si no me equivoco, creo que estoy bien, si no me equivoco, Romanos 6. Pero estas otras ramas, ¿cierto? Los gentiles fueron injertadas contra naturaleza, porque uno, yo que soy guaso de mi hermano que vivo en el campo y que he aprendido ya en estos 3 años, yo sé que uno no toma una rama de un olivo silvestre y la inserta en un olivo bueno. Eso es contra naturaleza. Uno lo que hace, toma un olivo silvestre y le injerta uno bueno. Sin embargo, el Señor aquí ha injertado, ¿cierto?, a los gentiles dentro de este árbol que es el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, cuando aquí diga Israel, este es el Israel de Dios. No es el Israel étnico o el Israel nacional. Mucho menos vamos a hablar de que este sería el Israel que está hoy en día. Por ningún motivo, ¿ya? Pero es importante lo que dice Jeremías. Después esto lo va a replicar en Ezequiel 36, por los versos 20 en adelante, y va a decir algo muy similar. Pero acá dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mis hermanos, y aquí podemos hacer un pequeño análisis. Si usted lee el libro de Waldron, se va a dar cuenta de que él hace este análisis y es bastante bueno y me pareció interesante. ¿Cuándo Dios escribió algo con su dedo? ¿Recuerdan? La Escritura dice que Él ha escrito cosas con su dedo. ¿Recuerdan algunas ocasiones? A ver si podemos interactuar un poco. En primer lugar, Él escribió las tablas de la ley, ¿cierto?, en el Sinaí. Él escribe las tablas de la ley.
¿Y cómo dice la Escritura que lo hace? Con su dedo él escribió esas tablas. Mis queridos hermanos, es verdad que la ley nosotros la hemos dividido en 3 aspectos. En la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la ley que Dios escribe con su mano? ¿Es la ley civil? ¿Quién escribió la ley civil? Moisés escribió la ley civil. ¿Y quién escribió la ley ceremonial? Moisés escribe la ley ceremonial. ¿Pero quién escribió la ley moral? Dios escribió esa ley moral. Y Él la escribió con su dedo. Por lo tanto, mis hermanos, esto es sumamente importante porque probablemente el profeta está haciendo alusión a esa ley que Dios escribe con su dedo. Y más que probablemente se está refiriendo fehacientemente a la ley que Dios escribe con su dedo porque esa es la que Él escribió antes. Y acá dice que ahora Dios ya no va a escribir la ley sobre piedra, sino que ¿sobre dónde? Sobre el corazón. Entonces, Dios va a escribir ahora esa ley que antes estaba sobre piedras y que en el momento en que Moisés llega a los pies del Sinaí y ve al pueblo quebrantando esa misma ley, ¿qué hace con esa ley? La quebranta para que no sea aplicada en ese momento. Mis hermanos, esta ley en los corazones no puede ser quebrantada porque está en nuestros corazones. La ley antigua daba vida o mataba. Por eso el apóstol Pablo dice que la letra, ¿cierto? La letra escrita en piedra, ¿qué hace? Mata. Pero el Espíritu, ¿qué hace? Vivifica. Hermanos, por mucho tiempo este texto ha sido pésimamente interpretado y entendido, diciendo que las personas que estudian la Biblia en realidad mueren espiritualmente. No está pero más lejos y totalmente opuesta en 180 grados de lo que el texto quiere decir. El texto lo que está diciendo es que la ley no puede darnos vida porque refleja nuestro pecado. ¿Y el pecado a qué nos lleva? A la muerte. Pero el Espíritu de Dios vivifica nuestros corazones. Y Él, vamos a ver después, ¿cierto? Hay un texto que en algún momento, de hecho en los días jueves hemos dicho, lo vamos a ver muchas veces, Ezequiel 36:26, ¿cierto? Y pondré mi espíritu en ellos y pondré mi ley y escribiré mi ley también en ellos. Jeremías y Ezequiel están hablando de lo mismo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando se establece el nuevo pacto, ¿qué es lo primero que Dios dice que va a hacer? Respecto de este texto, usted puede mirarlo, leerlo, y ¿qué es lo primero que Dios va a hacer cuando establecerá el nuevo pacto? Fíjense que es lo primero que dice. Escribiré mi ley en sus corazones. Por lo tanto, mi hermano, cuando el nuevo pacto se da, usted recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ese bautismo de arrepentimiento, donde usted se sumerge, usted entiende que es un pecador y es levantado para salvación y es recibido por el Señor Jesucristo. En ese momento, mi hermano, esa ley fue puesta en su corazón. Por eso podemos decir fehacientemente que aquel que dice haber sido salvo y sigue las obras de la carne, no es salvo realmente. Esa fe no puede salvarle. Esa fe no puede salvarle. Voy a tratar de avanzar, mi hermano, para no quedarme tanto. Vamos a ver una breve historia del antinomianismo. Recordamos que es el antinomianismo, ¿cierto? No quiero que se me pierdan, porque es un tema complejo. El antinomianismo son aquellas personas que dicen que porque la fe o la salvación es solo por la fe, ya no necesito nada más, absolutamente nada más. Pero tenemos orígenes escriturales donde, gracias a Dios y el Espíritu Santo nos dejaron reflejo de que este pensamiento ya estaba en los orígenes de la iglesia y Pablo refuta, Pedro también lo refuta y Santiago también refuta este pensamiento, mis hermanos. Dice, Romanos 6 del 1 al 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera, mis hermanos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto muchas veces, hermanos, se nos acusa como reformados y de una línea, vamos a decirlo como lo dicen muchos, calvinista.
aunque esta línea no es calvinista, es bíblica, ¿cierto? O podría ser agustiniana, porque Agustín propone lo mismo, ¿cierto? En el siglo IV. Pero lo que nosotros tenemos es una postura bíblica. Si la salvación no se pierde, que es lo que nosotros postulamos, ¿por qué no se pierde? Porque si ustedes leen este texto que habíamos pasado recién, ¿quién es el que hace la obra? Es Dios. ¿Y qué hace Él en el corazón del hombre? Escribe su ley. Es una acción soberana. La salvación del hombre es una acción soberana. Y es una acción soberana que da gloria a Dios, no al hombre. Por lo tanto, nosotros decimos que es Dios el que hace esa obra. Es Él el que llama a sus ovejas y es Él el que escribe su ley en los corazones de ellas. Por eso, decíamos también que en el antiguo pacto, ¿quiénes eran los escogidos? Era un tumulto de gente, ¿cierto? Donde un remanente era salvo y el otro remanente no. Había de todo, una mezcla. ¿Por qué? Porque esa elección era a través de un pueblo. Y ese pueblo podían haber gente que tuviese fe y gente que no tuviese fe. ¿Puedo sostener esto a través de la Escritura? Por supuesto. Cuando los fariseos le dicen, ¿cierto? Y le discuten al Señor y Él le dice, ustedes no son hijos, ¿cierto? De Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. El Señor es súper fuerte. Y de Judas, ¿qué dice? El hijo de perdición. Pero era un judío y estaba con ellos. Pero la Escritura también dice que Judas nunca creyó, estando con ellos. Judas nunca creyó. Y lo que pasa con Judas es remordimiento, no un arrepentimiento a través de la fe salvífica. Entonces, mis hermanos, podemos demostrar, el mismo cierto Señor le dice a Elías, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal. ¿Quién se lo reservó? Él. Hermanos, la salvación es una acción soberana. Porque si usted viene al Señor es porque Dios lo ha llamado. Y si usted no quiere saber nada de Él, es porque Dios no le ha llamado. Porque como hombres estamos incapacitados de venir hacia Él. Por el contrario, desde el huerto, nuestra intención es independizarnos de Dios. No de venir a Él, sino de ser autónomos e independientes. Y como dice una de las parábolas, no queremos que tú nos gobiernes. Pero cuando Él toca el corazón del hombre de esta forma, como lo habíamos leído, ¿cierto? Él hace una obra en nuestros corazones y nuestros corazones de piedra vienen a ser de carne. Y ahora amamos y nos deleitamos en la ley de Dios. Pero bueno, vamos a ir al libro de Gálatas, ¿cierto? Capítulo 5, versos 13 y 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está aplicando Pablo? La ley. Cuando al Señor se le pide en algún momento resumir, ¿cuál es el gran mandamiento? Mis hermanos, hacer el resumen de un libro es complicadísimo, pero el Señor hace el resumen en 2 frases de toda la Escritura. ¿Cuáles son esas 2 frases? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Hermanos, el apóstol nos está hablando de ley aquí, y que hay una ley que debe habitar en nosotros. Esto lo voy a leer textual. Dice, la herejía de los antinomianos en el siglo II. ¿Recuerdan que hemos visto en los estudios del libro de Juan respecto de los gnósticos? No los agnósticos que tenemos hoy día, los gnósticos, ¿ya? Aquellos que Ireneo ataca, ¿cierto? Y que se para enfrente y genera ahí una brecha de batalla contra los gnósticos. Y Juan, en los tiempos de Juan, ya venía una tendencia gnóstica. Bueno, estos gnósticos decían que como la fe era sola, ¿cierto? Como la fe era suficiente para la salvación, entonces ellos ya podían hacer lo que querían porque, total, ya eran salvos. Y no había nada que pudiese cambiar esa situación. Pero esa no es la visión que nosotros tenemos y que se desprende de las Escrituras. Marción, no sé si conocen a Marción, pero Marción está declarado hereje por la iglesia del momento, porque Marción cambió inclusive, hizo su propia versión de
el Antiguo Testamento porque no le gustaba el Dios del Antiguo Testamento, decía que era bastante más brusco y que no era el Padre del Señor Jesucristo, y él cambió muchas cosas. Pero Marción tenía también esta idea de que la ley ya había sido derribada, abrogada o cumplida y ya no era necesario cumplirla más. ¿Ya? Hermanos, recordemos que esto en parte es cierto, porque no es necesaria la ley ceremonial ni la ley civil, pero eso no quiere decir que la ley moral que muestra el carácter de Dios no se cumpla, y es lo que estamos viendo en el nuevo pacto, la ley moral de Dios. Esa ley que Dios escribe con su dedo es escrita en los corazones de los hombres. Hermanos, no puede no estar en un hombre que ha conocido la salvación esa ley fuera de su corazón. Si esa ley no está en el corazón de aquel hombre, ese hombre no es realmente salvo. Podrá tener una afinidad, podrá tener simpatía por el Evangelio, pero no es realmente salvo. Hermano, el Señor nos guarde y nos dé sabiduría y entendimiento y muestre en nuestros corazones, porque la ley lo que hace es justamente eso, es mirarnos a un espejo y reflejar lo que somos nosotros. Y siempre nos va a decir lo mismo, que somos pecadores y que necesitamos de su Espíritu Santo para poder seguir adelante. Pero no podemos disfrutar del pecado. No podemos, mis hermanos. El Espíritu Santo debe amonestarnos. Bueno, Marción en el siglo II ya tenía también esta herejía. Y vamos a ver que en el tiempo de la Reforma, Lutero, un férreo defensor de la fe, fue cuestionado muchas veces. Sin embargo, él nunca dijo que no estaba la ley. Pero como dio duro al tema de la justificación por la fe, muchos pensaron que había tenido una línea media antinomiana, pero no fue así, mis queridos hermanos. De hecho, Lutero, sin embargo, dice acá, dejó claro que la justificación por la fe no anula la necesidad de la santificación, es decir, una vida transformada por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Juan Calvino dice, aunque Calvino fue un firme defensor de la justificación por la fe, su enfoque sobre la ley de Dios fue claro. Según Calvino, la gracia no anulaba la ley, sino que la ley se cumplía en Cristo y los creyentes, al ser regenerados por el Espíritu Santo, eran capacitados para obedecer la ley. Calvino rechazó la idea de que la justificación por fe permitía a los cristianos vivir de manera antinominiana. ¿Se entiende ahora? Mis hermanos, la ley escrita en nuestros corazones debe llevarnos a un cambio en nuestra conducta, a una búsqueda de la santificación progresiva. Por lo general, muchos teólogos, y yo comparto eso, decimos que la acción soberana es hasta la elección, y de ahí en adelante, la acción monárquica, por decirlo así, es hasta la elección y salvación. Pero luego sí tenemos que tener una sinergia con el Espíritu Santo y nosotros huir de nuestras pasiones y nosotros cooperar en eso, esforzarnos. El apóstol dice, esfuércense en hacer buenas obras, esfuércense en este tipo de cosas, en la santificación. Hermano, no es que yo entonces haga lo que quiera y que el Espíritu me cambie cuando yo quiera. Si ese es mi pensamiento, realmente debería preguntarme si el Espíritu de Dios está en mi corazón, porque si no me amonesta y no soy capaz de, en las fuerzas del Señor, ¿cierto?, hacer las cosas que el Señor manda, entonces debería cuestionarme si es que el Espíritu está ahí. Y si no, hermano, ore, porque el Señor a todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera y no le rechaza. Por lo tanto, arrepiéntase si es que esta es su condición y venga al Señor y cambie su manera de ser y esfuércese. Amén. Sam Waldron cita, el antinomianismo no honra la gracia, la deshonra, porque la gracia no solo salva del castigo del pecado, sino también del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Se entiende eso? Waldron lo encuentro espectacular en lo que está diciendo, porque él dice, porque la gracia no solo salva del castigo, porque la gracia nos salva del castigo, del justo y merecedor castigo nuestro delante de Dios, por rebelarnos en contra de un Dios justo y santo. Pero la gracia nos llama y nos aparta y nos salva de aquello.
Pero no tan solo nos salva de eso, sino que nos salva del poder del pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, el pecado ya no puede enseñorearse más de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo Waldron. El pecado no puede enseñorearse de nosotros porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, la ley está inserta en el corazón nuestro y debe haber un cambio. No podemos pensar de que porque la salvación es solo por la fe, esta fe viene sola. Viene acompañada de esta ley en los corazones. Vamos a ver la ley de Dios y el nuevo pacto. Dice, la continuidad de la ley moral entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Éxodo 20, ¿cierto? Se expresa la ley escrita sobre piedra. Pero Mateo 5:17, lo tenemos acá, pero Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota o jota, ¿cierto? Ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta enseñanza de Jesús confirma que la ley moral no ha sido abrogada, sino cumplida en Él. Él cumplió perfectamente las obras necesarias. Pero la ley no ha salido de los corazones. No es que ahora Dios diga, hermano, lo de arriba, lo que está acá en los textos, no sé, ¿tiene láser? Me parece que sí. Acá. Cuando nosotros hablamos de la ley moral, o hablamos acá de cumplir la ley, nosotros hablamos de la ley moral. La ley moral, hermanos, es efectivamente los 10 mandamientos. Ahora, la ley moral es un principio, o son un conjunto de principios que nos muestran el carácter de Dios. ¿Ya? Significa que si yo hago algo que no está escrito en esos 10 mandamientos, pero está en contra de lo que Dios estipula, ¿está bien? No. Y ustedes se van a dar cuenta porque el Señor Jesucristo mismo lo hace. Cuando la ley dice, no adulterarás, de hecho, de facto, ¿qué dice el Señor respecto de eso? ¿Dice lo mismo? ¿O muestra el principio que hay sobre la ley? Él muestra el principio y dice, el que mira solamente, aunque no haya llegado al acto, el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ¿qué hizo? Ya adulteró en su corazón. Por lo tanto, estos principios, mis hermanos, deben estar en nuestro corazón y la conciencia debería alertarnos, debería reprendernos nuestra conciencia cada vez que traspasemos la ley en alguna de sus principios. Por lo tanto, la ley moral, mis hermanos, es esta ley que nosotros estamos diciendo que son los 10 mandamientos. ¿Por qué la ley ceremonial nosotros no la cumplimos? ¿Se ha preguntado usted eso? Era para Israel, ¿cierto? Pero además, porque la ley ceremonial, gran parte de ella, ya fue cumplida. ¿Cuál fue el cordero que era sacrificado? ¿Cierto? Si uno va a las ofrendas, ¿cierto? Cristo es esa ofrenda. Si uno va a las primicias, Cristo es esa primicia. Hermano, Cristo cumple la ley. Y aquí vemos que en Mateo, él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley ceremonial es cumplida en Cristo. Aquellos corderos que esa semana en que, ¿cierto?, crucifican al Señor, los corderos que estaban siendo degollados ahí, ¿qué eran? Eran una muestra de aquel que estaba siendo crucificado. Ya no necesitamos más corderos, mi hermano, para sacrificar. A uno de repente le viene ese espíritu judaizante, ¿cierto? Y dice, me gustaría hacer un sacrificio. No, hermano, no es necesario. Porque Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, que nos vengan estos pensamientos así de, oh, me gustaría cumplir las fiestas de Jehová. Hermano, Cristo eran esas fiestas. En Él está cumplido todo. Ya no hay más corderos que sacrificar. Ya no hay más sacrificios. Él fue el sacrificio. Justo, perfecto, sin mancha. Fíjense que los sacerdotes, y esto es impresionante, y voy a sacar este texto de un muy connotado teólogo
dispensacional, pero creo que en esto tiene mucho sentido. Él dice, en ninguna parte del templo había una silla, porque el sacrificio era continuo. Este hermano se llama C.H. Mackintosh. No había silla en el templo. Si usted ve todas las partes del templo y los utensilios y todo, no había silla. Pero dice que el Señor, haciendo un sacrificio una vez por todos, ¿qué hizo? Él se sentó. ¿Por qué se sienta? Porque ya no hay más ley ceremonial, ya no hay más sacrificios que hacer. Mis hermanos, Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial y de la ley civil. Esa ley, como dice nuestro hermano Luis, fue dada al pueblo de Israel. Pero hermano, ¿sería malo tomar esas leyes y aplicarlas a nosotros? Sepan ustedes que gran parte de las naciones de este planeta ha aplicado la ley civil dentro de sus propias leyes. Y nosotros no somos la excepción, porque ninguno de ustedes puede salir y matar a una persona y quedar impune. Y eso viene de acá. No matarás. No podemos decir lo mismo con los robos porque siempre quedan impunes, pero no robarás, ¿cierto? Pero muchas de nuestras leyes, mis hermanos, están basadas. Si uno va a la Constitución norteamericana, está en gran parte basada en la Biblia y está basada en las leyes. Por lo tanto, no es malo, mi hermano. Hermanos, si la ley, por ejemplo, judía, dice que no coman cerdo, ¿estaría mal que usted no coma? No. El apóstol Pablo dice, nadie os estorbe en comida y todo. Pero si uno piensa que eso es bueno y uno para gloria del Señor dice, yo me voy a privar de estas cosas porque el Señor por algo recomendó que no lo hiciéramos y lo hace bien. Lo que no debería hacer usted es obligar a otro a hacer eso mismo. Pero si usted lo quiere hacer por un tema de salud, porque la ley, ¿qué dice la Escritura? Que la ley es justa, es santa y es buena, en gran manera. Por lo tanto, no está de más. No es necesaria para nuestra salvación, ni para nuestra justificación. Pero no sería mal respetar muchos de los conceptos que tiene la ley. Ahora, si usted no quiere y quiere comer sus chanchitos, bienvenido, me invita, ¿cierto? El Señor, ¿cierto?, ya nos libró de esas cosas. Porque la explicación, y era lo que los judíos no entendieron, mis hermanos, todos estos simbolismos apuntaban a Cristo. El no tener doble vestidura, el tener una vestidura de una sola pieza, es que no tengamos doble faz, que no seamos dobles, que no sirvamos al Señor con una cara y al diablo con la otra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cada ceremonia, mire, es tan importante cada ceremonia que cuando uno lee el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, usted se va a encontrar con la ley del leproso que dice algo que es, pero absurdo absolutamente. Pero cuando uno entiende la gracia del Señor, cobra todo el sentido. ¿Saben ustedes cuándo el leproso era declarado limpio? Cuando estaba completamente lleno de llagas. Cuando el pecador se mira y no ve algo bueno en él, entonces ha sido declarado limpio por Dios. Cuando yo miro mi corazón y digo, Señor, no hay nada bueno en mí, si tú no estás en él, no vale nada. Entonces el Espíritu Santo tocó tu corazón y escribió su ley en nuestros corazones y nos refleja la abominación que somos, pero en ese momento el Señor nos limpia de todo pecado. En ese momento hemos sido limpios y llamados. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor que hizo eso. Nadie. Por eso decimos que la salvación no se pierde, mi hermano. Voy a avanzar porque me entusiasmo. Mis hermanos, por eso la ley del antiguo pacto, la ley ceremonial y la ley civil ya no son vigentes. No están vigentes en nuestros tiempos. Y no están vigentes para nosotros. Y el Israel moderno ni siquiera las ha validado. El Israel moderno ya no respeta los 10 mandamientos, ni las leyes ceremoniales, ni la ley civil que tenían y que fue entregada por Moisés. No la respetan. Han cambiado totalmente. Por lo tanto,
no es el Israel de la Biblia. Para que no se confunda pensando que ese Israel es el Israel de Dios o ese Israel es el reloj profético de Dios. Hermano, si usted va a la Escritura y lo decimos con humildad, se va a dar cuenta que ese no es el Israel. ¿Cuál es el Israel de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios tomó a judíos y a gentiles, y de estos dos, ¿qué hizo? Un solo pueblo. Hablábamos recién del, ¿cierto?, el olivo. Un solo olivo, un solo pueblo. Y si uno lee las características de la iglesia, ¿qué dice Pedro? Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es Israel? Es una nación santa, un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Hermano, Dios ha hecho esto. No se fijen lo que va a pasar allá en el Medio Oriente, que Israel dice algo, Netanyahu dice algo. Que lo digan. El Señor vendrá cuando Él así lo estipule. Así será. Y será más pronto que tarde, mis hermanos. El Señor vendrá ciertamente. Las promesas de Jeremías 31-33 y la ley escrita en los corazones también se ve en Hebreos 8:10. ¿Puede alguien, por favor, leer Hebreos 8:10? Y alguien que busque Hebreos 10:16, por favor. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. ¿Se fijan que está hablando de la ley que el Señor pondrá en nuestros corazones? Hermanos, hay una ley que respetar y hay una ley que Dios va a poner en nuestros corazones. ¿Podemos leer el 10:16, por favor? Amén. Hermano, yo voy a ser porfiado, pero yo creo que, usted no siga a mí porfiado, pero yo creo que esto lo escribió Pablo. ¿Ya? Yo creo que esto lo escribió Pablo, porque no tenemos certeza hoy día del autor de Hebreos. Y muchos dicen el autor de Hebreos. Pero a mí siempre se me sale, digo, cuando Pablo escribió esto, ¿cierto? Es un pensar mío, no, hermano, no puedo demostrarlo, ¿ya? Pero muchos han criticado estos textos diciendo que esto fue escrito para los hebreos y que esto ya no aplica a la iglesia o no aplica a nosotros. Mis hermanos, muchos van a tratar de argumentar este tipo de cosas, pero si eso fuese así, el libro de Efesios, ¿para quién sería? ¿Y el libro de Romanos, para quién sería? Solo para los romanos. Y las epístolas a los corintios serían solo para los corintios y así, mis hermanos, y no habría nada para nosotros. Pero eso no es así. Como decía en mis antiguas vidas, mentira del diablo, ¿ya? Eso no es así, mis queridos hermanos. Los libros fueron escritas y preservados por el Espíritu Santo para su iglesia, para su pueblo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la ha conservado y la ha preservado para toda su iglesia. De allí sacamos nuestra enseñanza y los principios que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, hermanos, el libro de Hebreos está citando a Jeremías 31-33 y no solo el libro de Hebreos. Nos faltaría tiempo para ver que todos han citado esto de la ley escrita en los corazones. Mis hermanos, el libro de Hebreos fue escrito para la iglesia del Señor. No nos confundamos ni aceptemos que nos vengan, ¿cierto?, a mentir diciendo esto solo aplica a los hebreos. Porque, ¿qué dice Pedro? Toda la escritura, o sea, Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, ¿cierto?, para exhortar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y alguno podría decir, pero si usted piensa que es Pablo, entonces a lo mejor no. No, pero el apóstol Pedro también dice, oíd al hermano Pablo, ¿cierto?, que habla cosas difíciles de entender, que algunos indoctos tuercen, así como también
las otras escrituras. Por lo tanto, el mismo apóstol Pedro está poniendo los escritos de Pablo al nivel de las sagradas escrituras. No sé si lo había pensado así, pero así es. ¿Ven? Vamos a seguir, mis hermanos. Y aquí hay un tema. El antinomiano, por lo general, niega uno de los tres usos de la ley. Y los vamos a ver. Cuando en teología se habla de los tres usos de la ley, se refiere a lo siguiente. Es el uso civil de la ley, es decir, restringe la maldad en la sociedad. Eso es el uso civil de la ley. Está el uso pedagógico de la ley, que revela nuestro pecado y la necesidad de Cristo. ¿Se acuerdan cuando vimos evangelismo? ¿Cierto? Y nuestro pastor Ricardo decía, duro con la ley al pecador, ¿cierto? Pero cuando se reviente, la gracia, ahí aplicamos la gracia. Bueno, es el uso pedagógico de la ley, es decir, para poder enseñarnos, qué mejor de un profesor. Entonces, el uso pedagógico de la ley sirve para revelar a Cristo y nuestro pecado. Pero ellos niegan lo siguiente, y aquí es donde está el peligro de pensar o tener este sistema en nuestros corazones o en nuestra cabeza antinomiano, es decir, yo no necesito hacer nada entonces ahora. Y no es que lo necesite para salvación, hermano, es para santidad. El uso normativo de la ley es el que los antinomianos rechazan. Hay algunos que rechazan todo, pero ahí no es sostenido por nada. Pero estos rechazan el uso normativo de la ley. Es decir, que la ley sea una guía en la vida cristiana como respuesta al Evangelio. Mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender, que sí debe ser así. Es decir, la ley tiene un sentido normativo. Si yo veo a una persona que es un borracho, un hombre maltratador de su mujer, un hombre de malas palabras, viene a la iglesia y dice que él ha creído en el Señor y sale de acá y sigue siendo un borracho, sigue siendo un maldiciente, sigue maltratando a su mujer, evidentemente ese hombre no ha conocido al Señor. No lo ha hecho. Hermano, no nos vamos a tapar los ojos. No es una persona que ha conocido al Señor. Porque debe ser escrita la ley de Dios en el corazón del hombre. Y eso debe amolestarnos. Hermano, tampoco nos vamos al otro extremo, que ya lo vamos a ver, el legalismo, ¿cierto? De decir que entonces si comete un error no es salvo. No, estamos en un proceso de santificación progresiva. El tema es cómo abordamos ese error. Nos arrepentimos, lo confesamos al Señor, mejoramos eso que está mal en nuestros corazones. Si eso es así, sí. Y usted se va a dar cuenta en el libro de Corintios, Primera de Corintios, usted va a ver un caso que se llama, lleva como título Reina Valera 1960, un caso de inmoralidad juzgado. Pablo dice, me da vergüenza exponer esto a la congregación. Y expone un caso de inmoralidad, dice, donde dice, ni aún entre los gentiles se ve tal cosa. Y toma a ese hombre y dice, yo ya lo he juzgado en el espíritu, al tal, entréguenlo, y ya lo entregué a Satanás, sáquenlo de la iglesia. Hermano, y aquí está mostrando la disciplina del Señor. Si no hay ley y ya no debemos respetar nada, ¿por qué el apóstol aplica disciplina por incumplimiento? Porque sí hay una ley que debemos respetar, mis hermanos. Sí hay una ley. Insisto, para que no haya confusión, no necesitamos la ley para salvación, porque la ley escrita sobre piedra no puede dar vida. El Señor nos ha dado vida, pero junto con esa vida ha puesto su ley en nuestros corazones. ¿Se entiende? Por lo tanto, esa ley ahora ya no es haz esto y vive, sino que ahora vive y haz esto. Por lo tanto, mis hermanos, debemos tener esa ley y debemos cumplir con esa ley. ¿Sí? Pastor. Bueno, no sé si quizás lo van a nombrar más adelante, pero de lo que está diciendo ahora, justamente en ese sentido es que el Nuevo Testamento dice que no estamos bajo la ley, porque ese es un concepto que utiliza el antinomianismo, ¿no es cierto? Claro. Se trae esa frase de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es. ¿En qué sentido no estamos bajo la ley? Y lo que usted está diciendo, ya no estamos bajo la condenación de la ley, por cuanto hemos sido alcanzados por la gracia de Dios
La ley ya no está sobre nosotros en un sentido condenatorio, porque la ley ha sido cumplida por Cristo, ¿no es cierto? Porque hemos sido salvados por Cristo. Amén. Pero eso no quiere decir que ahora la ley no sea normativa para la vida del creyente. Amén. No estamos bajo en el sentido condenatorio, pero seguimos caminando y queremos reflejar el carácter de Dios, que es lo que la ley refleja. Entonces, marcar bien ese punto de que, ¿en qué sentido? Porque nos vamos a encontrar con esa frase del Nuevo Testamento, que no estamos bajo la ley. Y ahí, ¿viste? No estamos bajo la ley. Exacto. Pero ¿en qué sentido no estamos bajo la ley? Claro. Y los más pillos van a decir, porque el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? Pero tal como lo acaba de decir nuestro pastor Ricardo, está en el sentido condenatorio. Porque cuando uno va al contexto, si hermanos, cuando se salen de los contextos, es cuando nos perdemos. No puede haber un texto sin su debido contexto. Cuando estamos hablando de la sentencia que el hombre tiene sobre su vida, y ahí la Escritura dice, porque el fin de la ley es Cristo, es que esa condena ya no es válida. Porque ahora en Cristo, estamos en Cristo, y Él al cumplir la ley estamos en Él, ya no hay. ¿Quién condenará a los escogidos del Señor? Cristo es el que justifica. Pero en ese sentido, no en el sentido de que, porque imagínense, hermano, no me quiero meter en tantos temas, pero Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios sea inmutable? Que Él no cambia. Él no cambia. Si la ley moral refleja el corazón, por decirlo así, tampoco está, pero si refleja las características de Dios, ¿cierto? ¿Cómo entonces ahora van a cambiar esas leyes? Hermanos, no puede ser. La inmutabilidad de Dios avala que esta ley siga manteniéndose, porque Dios no cambia. Él no dice, miren, ¿saben qué? Como no funcionó la primera cosa, entonces ahora yo voy a hacer algo nuevo, porque a mí no se me ocurrió antes hacer algo mejor. Hermanos, no puede ser eso. Dios no cambia, es inmutable. Sus pensamientos siempre son los mismos. Entonces, no creamos que es como nosotros. De hecho, si usted lee el Antiguo Testamento, dice, yo te voy a castigar porque pensaste que yo era como tú. El Señor no es como nosotros, Él no cambia, Él no tiene, lo hemos dicho varias veces, Él no tiene plan B. Él trazó un plan en la eternidad y Él se ha pegado fielmente a ese plan porque lo que Él dice se hace, es así de simple. A quien Él llama, viene. A quien Él suelta, se va. Y así, hermanos, perdonen si me voy para otro lado, pero me entusiasmo. Charles Hodge, ¿ya? Charles Hodge tiene un libro muy bonito, muy educativo, que se llama Teología Sistemática, de Hodge. En ese libro él dice, la santificación no es otra cosa que una obediencia creciente a la ley de Dios producida por el Espíritu Santo en aquellos que son salvos. Me encantó esta definición de Hodge. La santificación no es otra cosa que la obediencia creciente, es decir, cada día voy haciendo un poquito más de caso, ¿cierto? ¿A qué cosa? A la ley de Dios. Y el Señor nos dejó como herencia la santificación. Por lo tanto, nos dejó como herencia esa ley que antes nos condenaba, pero que hoy día nos lleva a la santificación. Hermano, qué precioso cómo escribe. Y de verdad, en lo personal, leyendo Berkhoff y Hodge, prefiero Hodge. Y Gerhardus, otro, más lejitos todavía, por favor, porque son mentes tan grandes que me cuesta entenderla. Pero Hodge es muy cercano y escribe muy de corazón, y me gustó. Este texto de Hodge, la obediencia creciente a la ley de Dios, es la santificación. Así la definió él, y creo que no está lejos de su correcta definición. ¿Cuáles son los errores, mis hermanos, del antinomianismo? Ellos separan la justificación de la santificación. Esto, hermano, para nosotros, o en nuestra teología, esto no es indivisible, esto es simple, es una sola cosa. La justificación y la santificación ocurren en el mismo momento y son inseparables. Por lo tanto, el Señor me justifica y me santifica. Y además quedo con una santificación progresiva.
Eso es así en una sola cosa. Hermano, el Señor hace todo esto el momento en que nos llama y su Espíritu Santo viene a nuestros corazones. Todo se va ejecutando. No puede ser separado. No puedo yo decir, yo soy justificado, pero la santidad da lo mismo. No, eso no existe. Y si hay algo así, está malo. Hay una mala interpretación de la gracia como licencia para pecar. Es decir, como ahora la justificación es por fe, yo puedo hacer lo que yo quiera. O al revés, no estoy comprometido a hacer ninguna cosa. Esto es lo que dice Santiago, mis hermanos, cuando dice, si ves a tu hermano hambriento, con frío, y le dices que el Señor te bendiga, chao, arréglatelas como puedas, en buen chileno, ¿cierto? ¿Qué dice Santiago? ¿Podrá acaso esa fe salvarte? Porque Santiago vuelve a decir, porque la fe sin obras es una fe muerta. Esta era la fe que tenía Judas, mis hermanos. Una fe muerta. Una fe muerta. Esa fe que Judas tenía no le sirvió más que para remordimiento. Solo para remordimiento, no para un arrepentimiento de un corazón genuino. Porque, hermanos, esto es parte de la soberanía de Dios y esto cumple el plan de Dios. Hermanos, el Evangelio es para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. No es porque yo creí, porque yo me comporté bien, porque yo cumplí la ley. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es porque Dios en mi mísera condición me llamó, me santificó, me puso con Él en lugares celestiales. ¿Por amor de quién? De su propio nombre. Porque Él quiso. La gloria siempre es para Dios en el Evangelio. Jamás es para el hombre. Jamás es porque yo hice algo distinto al que estaba al lado. Porque yo creí. Y por eso solamente. Pero ¿quién te dio la fe? Entonces, mis hermanos, todo debe ser para la gloria del Señor. Y malinterpretar la gracia como licencia para pecar es una herejía. No tan solo es un error. De repente dividimos errores, hay errores, ¿sí? La semana pasada, ¿cierto? Nuestro hermano Luis, y fue súper respetuoso porque nosotros consideramos que hay errores en el dispensacionalismo, pero en ninguna medida lo consideramos una herejía. Esto es una herejía. Entonces yo hablo un poco más tranquilo porque ya no me va a doler tanto si alguien dice me ofendió. Véalo con la palabra. ¿Sí? Usted no se va a sentir ofendido por lo que yo diga, es lo que dice la Escritura. Entonces hay errores desde nuestro punto de vista, pero esta es una herejía a cualquier punto de vista. No puede la gracia darnos licencia para pecar. Y ya lo leímos, ¿cierto? En Romanos, ¿cierto? 1, versos 1 y 2, y ya lo hemos leído en Gálatas también. No puede ser así. Y negar el señorío de Cristo en la vida del creyente, hermano, si yo puedo hacer lo que quiera, ¿es Cristo mi Señor? No puedo decir que Cristo es mi Señor si yo hago lo que quiero. Por lo tanto, no tengo licencia para pecar, mis hermanos. Y quienes piensan así, en realidad su fe es muerta y necesitan de Cristo y de arrepentirse de su condición. Hermano Frank. Sí. Así es. Gracias, hermano Frank. Bueno, lo que usted dice no está tan lejos de nuestro mundo cristiano evangélico, porque hace algunos años estuvo bien de moda, quizás alguno de nosotros la vio más de cerca, algunas doctrinas dentro de círculos, uno dice, sanos, pero algunas doctrinas que ahora, por ejemplo, con lo que usted está exponiendo, en realidad eran bastante antinominianas. Por ejemplo, toda esta idea del no señorío. Hubo una corriente fuerte en círculos bautistas, no estamos hablando de pentecostales, círculos bautistas que enseñaban que Cristo puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. Entonces, tú podías, ¿no es cierto?, se justificaba la vida pecaminosa
diciendo no se preocupen con él, tomó su decisión por Cristo, solo que no ha hecho a Cristo su Señor, ¿ya? Y eso fue una enseñanza bastante divulgada, que va muy de la mano con esta idea como de un creyente carnal continuo, ¿ya? Él es creyente, pero es carnal, por eso que vive en el pecado, pero no te preocupes, es salvo, solo que es un creyente carnal, ¿ya? Y hay una doctrina que fue muy popular hace algunos tiempos, insisto, dentro de círculos más o menos sanitos en teología, pero que eran totalmente antinominianos, o sea, que tienen la raíz del antinomianismo. Entonces, lo que usted está enseñando, hermano Claudio, no está tan lejos de nosotros, ya, digamos, ¿sí? Son doctrinas que son herejías antiguas, pero que siempre están ahí bordeando la sana doctrina. Amén, así es, así es. ¿Se entendió, mi hermano, cierto? Sí. Y cada día, ahora hay un cuadro con no sé cuantito, todos los días salen cosas nuevas, mis hermanos, y damos gracias al Señor porque aquí hay buenos hermanos, de verdad. Hay buenos hermanos para poder frenar este tipo de doctrina y de cosas. Y si tiene dudas, por favor, recurra a los hermanos que tienen ese conocimiento. No se deje engañar, mi hermano, porque todos los días sale cada cosa y muchas personas teniendo comezón de oír, como dice la Escritura, oyen doctrinas de demonios. O sea, como dice nuestro hermano Frank, esta fe, hermano, una vez me criticaron tanto porque yo postulé esto mismo. Una persona que no cumple con la ley de Dios en su corazón, en realidad no es un verdadero cristiano. Y creo que me avala la Escritura para poder decirlo. Entonces me dijeron, ustedes siempre están hablando así y a la gente la perturban, la llevan a la depresión y muchas veces al suicidio. Y dije, ¿pero cómo? Sí, me dijeron, porque ustedes siempre le andan diciendo a la gente que no es salva y todo, y que Dios elige a quienes... Bueno, la verdad es que ojalá lo hubiera dicho yo, pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero segundo dije, ¿me estás dando todas las características de Judas? ¿Judas sintió arrepentimiento? No, sintió remordimiento por lo que las consecuencias que venían sobre él, por las miradas seguramente sobre él. Pero él no era un verdadero creyente. Y tú te vas a dar cuenta que cuando el Señor te llama, toca tu corazón, ya no hay más remordimiento en tu corazón, sino que arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento en ese momento viene, Cristo muere para ti en ese momento. No es que vuelva a morir, pero en ese momento tú te sumerges en las aguas del bautismo del Espíritu y te levantas. Y ahora hay gozo. Porque entiendes que nada puedes hacer tú, pero que Cristo lo hizo por ti. Entonces, ese remordimiento no es un arrepentimiento verdadero. Y lo vamos a seguir, y yo, bueno, lo voy a seguir diciendo. Una persona que abunda en el pecado, que vive en el pecado y que dice tener fe, no es salvo. Así de simple, no lo es. Nunca ha sido salvo. Muchos dijeron Judas era uno de los 12, sí, pero nunca fue salvo. Nunca fue salvo. Porque la Escritura dice que él no creía. Si usted lee, se va a dar cuenta que hay muchos entre ustedes, dice el Señor Jesucristo, que no creen en mí. A otros les dijo, ustedes vienen a mí por los panes y los peces, pero no por mí. Bueno, en el mundo, porque esto es, siendo súper honesto con el texto y en el contexto, él está hablando del mundo. Pero en la iglesia, mis hermanos, nosotros, por definición, la iglesia no tiene buenos y malos, son todos buenos, por definición. Entonces, si usted ve mal a su hermano, hay un procedimiento, como lo decía adelante, ¿cierto? En Corintios, usted va, lo reprende personalmente, no le hizo caso, busque un testigo, vaya con 2, lo reprenden, siguió, los ponemos en la iglesia. ¿Y qué hacemos? Hermano, no te consideramos miembro de esta iglesia. Puedes seguir viniendo a lo mejor, puedes seguir compartiendo y todo, pero no te consideramos un miembro. Hermano, cuando esto se hizo, y voy a retomar lo que dijimos delante de 1 Corintios, cuando esto se hizo en 1 Corintios y expulsan a esta persona de la membresía de la iglesia, ¿qué sucede? Hubo un cambio en su corazón y sintió la reprensión del Señor. ¿Y qué pasa en 2 Corintios? ¿Qué dice Pablo ahora? Ahora sí, él se arrepintió. Es un verdadero hermano porque se arrepintió. Y vino a los pies del Señor y cambió su forma. Entonces ahora vayan y restáurenle. Pastor, perdón. Solo para hacer una
Sí, sí. Cuando alguien es excomulgado de la iglesia, no sigue asistiendo, se excomulga, se saca de la comunión. Y si hay arrepentimiento, puede ser que vuelva, pero no es dejado en la congregación, sino lo saca por pecado. Ya. Como solo para hacer esa aclaración. Ok. Sí. Ok. O sea, eso significa comunión, sacarlo de la comunión, no solo de la membresía, sino de decirle, no siga bien, porque usted está deshonrando el nombre del Señor y la vida cristiana. Entonces, se le saca de la congregación. Ok, corrijo entonces, ahí. No puede seguir viniendo quien piense así entonces. Ya, es comulgado. Bueno, hoy día nosotros no lo vemos mucho, y yo creo que, claro, pero antiguamente en la iglesia era fuerte este tema, y la excomulgación era un tema serio, ¿ya? Que debería serlo hoy día también. Yo creo que como reformadores, ¿cierto? Siempre reformando, ¿cierto? Siempre tenemos que estar reformando esto y mirando hacia atrás y decir cómo lo hacemos de forma correcta, ¿ya? Pero, hermanos, debe haber disciplina. Debe haber disciplina. Y debe haber evidente muestra de que no estamos de acuerdo con lo que hizo alguien. Vemos el caso cercano, lamentable, de Larson, que se no, Stephen Larson, ¿cierto? No se arrepintió y fue sacado de la congregación. Por lo tanto, la disciplina debe haber, hermano. Debe haber disciplina, hermano. Igual hay que tener un cuidado con los recién convertidos, porque no podemos poner el mismo estándar, pero Sí. convertidos tienen los tiempos y no va a dejar todo su día parado. Hay que tener paciencia, que esperar ese proceso, no hace uno que lleva más tiempo. ¿Ya? Porque a veces somos muy Legalistas. con todo, nos queremos poner todos por parejo y no todos vamos en el mismo avance. Si no, ese tema del legalismo se lo dejamos a otra persona, pero no, pero sí, es verdad. Hermanos, tampoco, bueno, tampoco es lo mismo cuando te pillan en algo que cuando tú viniste y lo confesaste. Yo creo que son dos cosas distintas. O sea, cuando te pillan en un pecado y tú ahí te arrepientes, es lo mismo que Judas. Hay remordimiento, no sé si hay arrepentimiento, pero cuando tu corazón te acusa y la palabra del Señor te va martillando ahí y tú vienes y lo confiesas, también es distinto. Cometiste un error y todo, pero uno está viendo que la obra del Espíritu Santo está trabajando ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, hermano, esos son básicamente los errores del antinomianismo. Un muy querido teólogo, para mí, R.C. Sproul dice, la justificación es sin las obras de la ley. ¿Se entiende? La justificación es solo por gracia. Pero la salvación nunca está sin las obras que la fe verdadera inevitablemente produce. Hermano, hemos pasado por Hodge, pasamos por Calvino, pasamos por Arce. Todos dicen lo mismo. Tantos buenos teólogos no pueden estar equivocados. No pueden estar equivocados. Y si no creemos a ellos, la Escritura, hermano. Si la Escritura, ya hemos leído Romanos 1, del verso del 1 al 2 y Gálatas, en donde vemos que no podemos abundar en el pecado. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si Dios y el Espíritu Santo han hecho una obra en mi corazón, ¿cómo sigo abundando en el pecado? No puedo. Por lo tanto, hermano, esto debemos considerarlo. Si usted quiere leer este libro, se llama Doctrina Evangélica de la Justificación. En general, los libros de Arce me encantan porque son muy explicativos, ¿ya? ¿Qué responde la fe bautista y reformada? La fe verdadera produce obediencia. Vamos, para terminar, Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como decíamos, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La justificación no es liberación de la obligación moral, sino que fortalece el deber de vivir para Dios. Es decir, ahora Cristo, el Espíritu Santo, nos ayudan a cumplir la ley moral, no que ésta ya no exista para nosotros. ¿Sí?
Y por último, Luis Berkhoff dice: la justificación por fe no significa liberación de toda obligación moral. El creyente, justamente porque ha sido justificado, está más obligado que nunca a vivir para Dios. Muchas gracias, hermano. Si hay preguntas, estamos 2 minutos. ¿Alguna pregunta respecto de esto? Tengo una consulta práctica. Usted mencionó en un momento que Dios ponía la ley, su ley en nuestros corazones para la conversión. ¿Eso indica que el no converso no tiene una ley en su corazón? Buena pregunta. Sí puede distinguir el bien y el mal. Pero eso no es por la ley que Dios ha escrito en sus corazones, sino que esa es por la imagen de Dios que ha sido puesta en nosotros, pero aún siendo una imagen distorsionada, aún el hombre puede decidir qué es bueno y qué es malo, pero no tiene la facultad ni el poder de cumplirlo con el poder del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Voy a complementar porque en realidad era sobre eso. Claro, la imagen del Señor pone su ley, pero el hombre sin el Señor no puede cumplirla, pero nosotros ahora sí podemos cumplirla. Así es. Esa es la gran diferencia. Amén. Eso es, hermanos, porque ya no estamos en nuestra fuerza sola, ni estamos separados de Dios, sino que ahora hemos venido a ser cercanos. ¿Perdón? Romanos 2.15 dice: porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiendo. Entonces, como que la Biblia sí nos da a entender que hay una ley en el corazón del ser humano intrínsecamente. Sí. Que hay una diferencia en que el Señor no es que ponga como de cero la ley en nuestro corazón, sino que ahora nos ayuda a poder cumplirla, pero nos libera de la esclavitud del pecado para poder cumplir la ley. Por lo que Agustín decía de que el hombre ahora puede no pecar. Antes no puede no pecar, sin la conversión. Claro. Mira, Waldron lo explica de la siguiente manera. Él hace una separación entre la mente y el corazón. Y toma varios textos aludiendo a la mente y al razonamiento. Porque yo puedo entender algo de forma racional, pero mi corazón no está allá. Sin embargo, él dice que cuando Dios escribe la ley en el corazón, dice del corazón mana la esencia del ser humano. Entonces, cuando la ley no está escrita solo acá, sino que está escrita en el corazón, entonces esa ley es parte de ti. No quiero marearlo mucho, pero Waldron hace esa diferencia y la encontré muy buena respecto a tu pregunta, porque él dice, es distinto entender las cosas de forma racional que tenerlas intrínsecamente internalizadas en tu corazón, porque de hecho cita varios textos, dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de él mana la vida. Por lo tanto, al escribir su ley con su dedo, ¿cierto? En nuestros corazones, la vida de Dios está siendo puesta allí. Pero como decía delante Frank, hay una fe que es cognitiva. O esa parte, digamos, del conocimiento de esta ley cognitiva no te lleva a querer cumplirla ni amarla. La conoces, entiendes que es bueno y que es malo, pero rechazas hacer lo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque todo hombre es responsable por lo que hace de forma personal. Entonces, él eligió hacer lo malo de forma personal, de forma consciente, racional. Pero su corazón no estaba con Dios. Entonces, la imagen de Dios plasmada sobre todo hombre te da el conocimiento de esa fe para mí, y tal como lo explica Waldron, racional. Pero cuando Dios pone su ley en tu corazón y la escribe, de allí mana la vida. No sé si se entiende bien. Estamos, yo creo que ya cumplidos con la hora, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Espero haber sido claro. Perdón, hermano Jürgen, última. Gracias, no, solamente agregar ahí para complementar que el pasaje central, incluso Jeremías 31 dice, claro, hay una ley escrita, ¿sí? Pero él dice ahí que va a poner su ley dentro de ellos y en sus corazones la va a escribir. Entonces, no está hablando puntualmente de eso. Esto es una nueva creación. Pero lo importante lo que dice después, que dice que desde ahí yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, si
sino los otros podrían ser también el pueblo de Dios. Está hablando más de apuntando a la revelación redentora. Todos tienen escrita la ley de Dios acerca del bien y el mal, pero solamente los hijos de Dios tienen una revelación redentora acerca del Hijo de Dios y de la salvación. Y esa ley escrita, y esa ley, teniendo el Espíritu de Dios, nos lleva a obedecer la ley. Amén. Amén, muchas gracias, hermano. Y agregaría algo cortito Sí, sí. más. Y no solo, sino que ahora se deleita. Que eso es una característica del hombre justo en toda la Biblia. No, ya la ley no es una carga, ya no es un Así es. lastre. El hombre de Dios, el hombre que ha sido justificado, se deleita en obedecer la ley de Dios. Vemos el Salmo 1, el justo. En su ley, ¿no es cierto?, medita de día y de noche, en su ley se deleita. Entonces, esa también es una característica ahora del que ha sido escrita la ley en su corazón, que ahora obedecer al Señor también es un deleite. Amén. Y vamos a ver que muchas veces dice, y cuando al principio me pareció amarga, porque da amargura verse a uno mismo, pero después se vuelve dulce. Entonces, hermosa es la ley del Señor y esperamos cumplir esta ley con la ayuda de su Espíritu Santo en nuestra vida. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Padre amado...